¿ok? A ver, primero quiero escuchar las opiniones de ustedes. ¿Qué cosas creen ustedes que pueden causar el TDAH? ¿Qué se imaginan ustedes que puede causar el TDAH? ¿Qué cosas? ¿No se imaginan nada? ¿No tienen una idea por allí? Ok, factores genéticos, ambientales, ¿qué más? ¿Quiénes están de acuerdo con que hay factores genéticos? A ver, ¿quién recuerda lo que es el TDAH? ¿Quién me da el concepto de lo que es TDAH? Una persona que levante la mano y que nos ayude a reforzar lo que ya vimos en la clase anterior, que era el concepto, la conceptualización de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué será eso? ¿Es un qué? A ver, ¿quién levanta la manito? No todos a la vez, chicos. Si no, no los vamos a poder escuchar. Levanten la manito. A ver. Lo hacemos entonces a elección. O los ayudo un poquito. Hablaba de patrones persistentes. Entonces, el TDAH es un patrón persistente de qué. A ver, Daniela, ¿en qué habíamos quedado? ¿Cómo se definía el TDAH? Ariana, Falta de concentración. es un patrón persistente de falta de concentración, o sea, de inatención. ¿Qué más? Mauricio, completemos el concepto para empezar la clase de hoy. El TDAH es un patrón persistente de inatención, o sea, de falta de atención. ¿Y qué más, Mauricio? No se escucha, Mauricio. ¿Se escucha? Qué raro, no se escucha. Ahora se escucha mejor. Ahora sí. Ya. Es la primera clase en la que vengo, pero según estoy investigando, el TDAH es un patrón presente de falta de atención y comprensión y eh, un, bueno, la asistencia y la hiperactividad e impulsividad de las personas. Ok. A ver, vamos a aclarar. Por eso justamente era que quería decir el concepto para quienes están a partir de hoy. Felicito el que tú pudieses abrir tu micrófono y decir, bueno, mira, hoy es mi primera clase, pero sé que es esto. El TDAH es un trastorno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un patrón persistente de inatención, hiperactividad y o impulsividad, ¿ok? Que interfiere con el desarrollo de la persona, que interfiere con su cotidianidad, ¿ok? No incluye nada de la comprensión, ¿sí? Para trabajar comprensión, hablaríamos de otro tipo de trastornos, ¿de acuerdo? Entonces, nos queda claro que es un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad, ¿ok? Que interfiere con el desarrollo o la cotidianidad de la persona, ¿ok? Muy bien, vamos ahora sí a comenzar. Para que se dé el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad?
este dato lo vamos a ver al final, hay algunos factores relacionados con lo que es desencadenar o causar el trastorno en sí. Uno de estos primeros factores, o el más relevante, es el factor genético, ¿ok? Por ello es que, o sea, por este factor y por el siguiente es que pertenece el TDAH a los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? En sí, dentro de lo que es el factor genético, chicos, se estima, los últimos estudios y anteriores, desde hace varios años, se sigue concordando en que entre el 70 y 80% hay una tasa de heredabilidad en cuanto a lo que es poder transmitir genéticamente este trastorno a un familiar, específicamente cuando es un hijo o que lo herede un hermano, ¿ok? Muy bien, hay algunas investigaciones a nivel de genético donde se ha observado que lo que se ve alterado, ¿sí? A nivel de los genes, es lo que es la parte del transportador de dopamina y el receptor de dopamina, ¿ok? También hay una alta probabilidad de que un niño tenga TDAH cuando su hermano mayor o uno de sus padres también tiene este trastorno, ¿de acuerdo? Entonces nos queda claro, ¿cuál es uno de los factores más comunes para heredar el TDAH? Recuerden intervenir sin miedo, chicos. La genética. ¿Ok? La genética, definitivamente. Ese es uno de los factores más comunes y el índice de heredabilidad es entre el 70 y el 80%. Pendiente con eso, que puede ser pregunta de examen, ¿ya? Muy bien. También puede ser pregunta de examen cuántos factores vimos que influyen en el TDAH, ¿ok? Tenemos por otro lado el factor neurológico, ¿sí? Recordemos que es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, efectivamente, el TDAH, las personas que tienen TDAH, tienen una afección a nivel neurológico, ¿sí? Ya vamos a entender un poquito más cómo funciona ese cerebro. Está un déficit en lo que son las funciones ejecutivas. ¿Dónde se dan las funciones ejecutivas? En esta parte del cerebro que es la corteza prefrontal, ¿ok? Dentro de la corteza prefrontal, ¿sí? Vamos a encontrar, por lo general, el volumen de la corteza prefrontal y la actividad dentro de esta parte del cerebro en menor medida. O sea, tiene menor actividad y menor volumen, ¿sí? Como bien se menciona acá, es un área del cerebro crucial para lo que es las funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la corteza prefrontal se da la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos, ¿ok? Aquellas personas que tienen TDAH, por lo general, su corteza prefrontal, ¿verdad? Puede tener una menor actividad o menor volumen, ¿sí? Entonces, nos queda claro lo que es el TDAH, el factor genético y una parte del cerebro que se ve afectado. A ver, chicos, no sé quiénes están de la clase anterior. Recuerden que para mí es muy importante la participación. ¿No hay nadie de la clase anterior? Qué raro. Ya, bueno, vamos a continuar. Ok, Valentina. Bueno, ya tú vienes participando, corazón. Ok, Fran, vamos a ponernos las pilas todos, chicos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Están con sueño hoy? No puede ser, si apenas hoy es miércoles.
Muy bien. Otro aspecto del área cerebral que está implicado en el factor neurológico es también la afección en los ganglios basales. Los ganglios basales se encuentran por acá. No sé si ustedes logran ver como yo señalo, si acá se ve. Los ganglios basales son núcleos subcorticales, ¿sí? Que se ven involucrados en la regulación del movimiento y en la regulación de la atención. Por lo general, las personas con TDAH, ¿sí? Tienen una disfunción en los ganglios basales también. Es decir, hay una disfunción de una u otra manera en la corteza prefrontal, en los ganglios basales, puede que se den ambas, puede que se den una, ¿ya? Lo que puede contribuir a los síntomas de hiperactividad e inatención, ¿ok? Por acá tenemos un estudio, denme un segundito. Tenemos un estudio, yo les he colocado acá un estudio neurológico, donde nos indica que los estudios de neuroimagen demuestran diferencias entre el tamaño y la actividad en algunas áreas del cerebro, especialmente en la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo, ¿ok? Donde también hay varias funciones ejecutivas que se ponen en juego en la parte del cerebelo. Tenemos también lo que es el déficit en el sistema dopaminérgico, noradrenérgico, como ya les comenté, y sobre todo por acá, el tema de la norepinefrina juega un rol crucial en la regulación de la atención y el comportamiento. Como bien hemos quedado con la duda en la clase anterior si el TDAH también es agresivo, no. O sea, el TDAH por naturaleza no es agresivo. Habría que evaluar otros factores, pero eso lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase, que es la clase de sintomatología, ¿ok? Muy bien. Tenemos que en la parte neurológica hay dificultades en las funciones ejecutivas, ¿sí? Que incluyen problemas con la memoria de trabajo, ¿sí? El control inhibitorio y la regulación emocional, ¿ok? Deme un momentito. ¿Aló? Hola, Janet. Sí, ¿qué tal?
Discúlpenme, chicos, era una emergencia. Ay, 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 perdón. A ver qué pasó acá. Aquí estoy, ya volví. Sorry. Tenía una emergencia que no podía dejar de responder. Ok. Ok, amores. Entonces, ¿qué pasa? Hablábamos de lo que es las funciones ejecutivas, ¿verdad? Dentro de las funciones ejecutivas encontrábamos lo que era la organización, la priorización, la toma de decisiones, el control de impulsos, los movimientos, el foco. ¿Ok? ¿Alguna otra función ejecutiva, Valentina, Arianna, Fran, que recuerden? ¿Qué otras funciones ejecutivas conversamos la clase anterior para nuestros compañeros que recién nos están acompañando? ¿Me escuchan allí? Ok, muy bien. Para que tengan una idea, chico, un poco más amplia, no sé qué les pasó. ¿Están cansados, en serio? Nadie interviene. ¿Qué pasó acá, chicos? ¿Me los cambiaron? Ok, bueno, vamos a explicarles. Para los que no entraron a la clase anterior y para reforzar un poco a los que sí, las funciones ejecutivas, chicos, son esas habilidades mentales, ¿verdad? Que nos permiten planificar, organizar, ¿ok? Recuerden que las personas con TDAH tienen una gran dificultad en la organización, prestar atención, recordar instrucciones, controlar impulsos, como les dije, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la función ejecutiva? Suele ser el inhibidor, ¿sí? Controla los impulsos y resiste a las distracciones, es decir, trabaja con el tema de la atención y la concentración. También lo que pareciera ser un tema de comprensión, no es comprensión, sino un tema de memoria de trabajo, que es una de las funciones ejecutivas, que es la que nos permite recordar también lo que nos toca hacer, pero de A a la Z, ¿ok? Una persona con TDAH, si usted le da todas las indicaciones, no lo va a poder recordar, ¿ok? Muy bien. Tenemos entonces que, ajá, perfecto, muy bien, Valentina. Tenemos un estudio, chicos, dentro de los factores neurológicos, donde utilizaron neuroimagen para identificar diferencias estructurales y funcionales en los cerebros de individuos con TDAH. Se encontró que las personas con TDAH tienen diferencias en la conectividad de las redes cerebrales a gran escala, ¿ok? Particularmente en lo que es la red de modo predeterminado y en la red frontoparietal, ¿ok? Y la regulación del comportamiento observadas en el TDAH. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, definitivamente, hay dos factores biológicos sumamente importantes para que se detone el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y esos son el factor genético y el factor neurológico, ¿ok? Entonces, ¿cuántos factores llevamos ahorita? Dos, genético y neurológico. Ahora, el tercer factor importante, y ojo acá, de gran importancia también, porque también lo que pasa en el factor ambiental puede alterar la genética, puede alterar el aspecto biológico y generar que se dé un TDAH. Dentro del factor ambiental, ¿verdad? Tenemos lo que es la exposición prenatal. Perdónenme que estoy así, pero estoy mal con la gripe. Ok. Tenemos dentro de la exposición prenatal lo que es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas. Si la madre consume estas sustancias durante el embarazo, tiene una gran probabilidad, un alto índice de riesgo de desarrollar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
¿ok? No la madre, por supuesto, el neonato, el niño, ¿sí? Asimismo, algunas complicaciones perinatales e incluso los temas de una alimentación inadecuada durante el embarazo pueden cambiar la parte genética también y generar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es decir, una alimentación alta en azúcares y todo esto puede generar también un TDAH si es que la madre la ha llevado de ese modo durante el embarazo, ¿ok? Una vez el niño nace, ¿qué cosas pueden afectar para que el niño pueda tener este trastorno? El bajo peso al nacer, un parto prematuro, algunas complicaciones durante el parto, ¿ok? Son factores que pueden aumentar los riesgos para que este niño presente un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Tenemos también toxinas ambientales, ¿ok? Tenemos la exposición al plomo, a otras toxinas en la infancia temprana, que se pueden vincular con un riesgo alto de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No sé si recuerdan que anteriormente yo llegué y les dije, cuando nosotros vamos a explorar si es que hay un trastorno por déficit de atención, ¿verdad? Nosotros definitivamente tenemos que hacer una exploración bastante exhaustiva. Ah, ok, pero es que ustedes como psicólogos deberían tener la habilidad de verlo y ya saber. No, no es así tan sencillo. Ok, yo puedo tener la sintomatología, pero yo tengo que tener la historia del niño desde antes de nacer, o del adulto, o de quien sea. Toda persona que viene a consulta se le recoge una historia clínica, ¿ok? Tenemos también un factor que no es causante, ¿verdad?, del TDAH, pero que sí tiene un rol importante porque de este factor va a depender el incremento, el sostenimiento o la disminución de la sintomatología. Y es el factor psicosocial, ¿ok? Eso que incluye el entorno familiar, donde va a depender el estilo de crianza, el estrés familiar al que se exponga la persona, la dinámica familiar, ¿sí? Las condiciones socioeconómicas están sumamente relacionadas con las conductas y sintomatología en aumento o disminución del TDAH. Dentro de estas condiciones socioeconómicas está la pobreza, el acceso limitado a recursos educativos, el acceso limitado de salud, ¿sí? Puede exacerbar los síntomas del TDAH. Las experiencias tempranas adversas, el abuso sexual, el abuso en algún otro aspecto, la negligencia por parte de los padres o cuidadores, es algo que puede influir definitivamente en el desarrollo de un trastorno, o sea, en el desarrollo porque ya hay, por supuesto, una predisposición, bien sea neurológica o genética, ¿ok? Según este estudio del año 2016, ¿verdad? Revisó cómo el entorno podía influir en la manifestación y la gravedad del TDAH, ¿ok? Los factores como el estrés familiar, la disfunción familiar, puede influir en lo que es la manifestación, es decir, en el inicio de la presentación de los síntomas o en el aumento, en la gravedad del TDAH, ¿ok? Los factores como el estrés familiar, la disfunción, el estilo de crianza inconsistente, ¿ok? No es solamente un estilo de crianza, digamos, negligente o de repente un estilo de crianza disfuncional, sino que también aquel estilo de crianza que es inconsistente puede estar asociado a un aumento de la sintomatología, ¿ok? Preguntas, chicos, o comentarios hasta acá.
¿Alguna pregunta o comentario? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Una consulta. ¿Cómo, por ejemplo, influye la condición socioeconómica en cuanto al TDAH? Usted mencionó de los factores, ¿no? Factores ambientales, factores psicosociales. Y, por ejemplo, un ejemplo podría poner usted sobre las condiciones socioeconómicas, cómo influye esto para que un niño pueda nacer o tener el TDAH, por favor. Mi corazón, un niño en una condición inconsistente a nivel socioeconómico o en un estado de pobreza puede generar un alto estrés a nivel familiar en la dinámica familiar y esto no, como les dije, no origina el TDAH, no es la base del TDAH, pero sí incrementa la sintomatología, ¿ok? Porque la presión a la que se expone el infante es muy alta. Ah, ya. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, mi corazón. A ver, algo que tenemos que recordar. Valentina nos dice, profe, entonces en base a todos estos factores podríamos decir que muchos tenemos TDAH. No te preocupes, mi vida, si tú no haces esa maravillosa pregunta, no la podemos aclarar, ¿verdad? A ver, ¿por qué no todos tenemos TDAH? ¿O por qué no la mayoría? Porque el TDAH es un patrón persistente que interfiere con el bienestar de la persona, que tiene una afección realmente, o sea, modifica el cerebro de una persona con TDAH, funciona muy distinto al de una persona neurotípica, ¿ok? Entonces, si esta persona, una persona neurotípica se expone a una presión como la parte socioeconómica, que es la que venimos conversando, ¿verdad? Por ejemplo, en Latinoamérica es bastante alto el índice de problemas socioeconómicos, ¿ok? Entonces, tenemos este tipo de situaciones. ¿Qué pasa acá? Que la persona, un cerebro neurotípico, quizás puede planificar, quizás puede organizarse, puede regular muchísimo mejor el estrés. Mientras que una persona con TDAH, al contrario, tiene dificultad para planificarse, para organizarse, para seguir las rutinas, para hacer todas estas cosas y eso tiene un nivel de estrés ya, más todo lo que no organizarse le va a, digamos, acarrear adicional, genera mayor estrés. No sé si logran verlo. Es como que al neurotípico, al neurodivergente, usted le sume 2 puntos más. Entonces la suma va a dar más. Ya, la sensibilidad auditiva no es un síntoma de TDAH, ¿ok? O sea, no hay específicamente, si es que ese tratamiento tiene toxinas, ¿ok? Podría ser, pero por lo general, estos son tratamientos que no deberían tener ese tipo de toxinas. ¿Viste, Valentina, que si no hacías esa pregunta no podíamos entenderlo mejor? Chicos, no sepan, no sientan pena o vergüenza de decir, de preguntar absolutamente nada, ¿ok? Que aquí nadie nació aprendido, diría mi padre, ¿ok? Ok, deme un segundito. Disculpe, Sí, em, Débora. sí, quería hacer otra consulta. Por ejemplo, el hecho de que a un recién nacido se le muestren aparatos electrónicos y colocarlos frente a sus ojos, ¿no? A un recién nacido, ¿podría también despertar eso en el niño, este trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Porque estas luces son muy fuertes. ¿Y podría eso estimularlo para que pueda despertar ese trastorno, señorita? ¿O no necesariamente? No necesariamente, Ya. no necesariamente. Ujú, Ajá, gracias. muy bien. Ok, por acá nos pregunta nuestra compañera, ¿verdad? Recuerden siempre, chicos, que lo principal para
para que se desencadene el TDAH es la parte genética, ¿ok? Eso es lo que más peso tiene, ¿vale? Por acá nos dice Karen si se puede corregir el TDAH. Mi corazón, a ver, es como cuando tú compras un carro, ¿no? Un Toyota es muy distinto a un Mercedes-Benz, ¿sí o no? Yo espero la respuesta. ¿El Toyota es igual al Mercedes, sí o no? No, ¿verdad? Ok. Miss, qué manera tan fea de contrastar el TDAH, porque es un ser humano. Bellos, maravillosos, los adoro. Tienen una creatividad espléndida, son un universo, sí. Pero para que lo podamos entender, ya, tenemos dos carros distintos. Así somos los seres humanos, como los carros. Somos distintos, tenemos motores distintos, ¿no? Por eso nuestro sistema inmune funciona distinto. Ah, pero es que hay un nivel medio que nos indica, sí, pero siempre hay sus, voy a decir una palabra que no sé si existe, atipicidades. Siempre existe algo atípico. El TDAH es atípico, es decir, su cerebro es atípico. No funciona igual que el del neurotípico. ¿Ok? No tiene desarrolladas las funciones al 100%, tiene un déficit. Entonces, por ende, sí va a alcanzar desarrollarse, sin embargo, y va a mejorar sus síntomas si es tratado, no tiene cura. ¿Por qué no tiene cura? Porque no es una enfermedad. El TDAH no es una enfermedad, el TDAH es una condición. ¿Y las condiciones se curan? A ver, ¿qué me responde eso? No se curan, pero sí se pueden tratar. Exactamente. Se tratan y se mejora la sintomatología. Por eso es que el TDAH es importante tratarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mejora la calidad de vida de la persona. Imagínese que usted tiene TDAH, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos TDAH, ¿verdad? Que no nos diagnosticaron y tenemos 27 años, ¿ya? Todavía no logramos estar más de 3 años o más de un año en un trabajo. Todavía no logramos organizarnos en las finanzas. Todavía no logramos organizarnos con los hijos. Todavía no logramos organizarnos ni siquiera con lo que nosotros queremos hacer y tenemos los objetivos. ¿Cómo se sentiría esa persona que no está llevando tratamiento y que no tiene un diagnóstico de TDAH? ¿Cómo creen ustedes? Frustrada porque no puede alcanzar sus metas que quiere en la vida. Frustrada, puede desencadenar otra enfermedad como la depresión, como la ansiedad. Y pare usted de contar, ¿ok? Entonces, una persona con TDAH, por lo general, si no es tratada desde la infancia, suele tener un concepto errado de sí misma. ¿Por qué creen ustedes que la persona con TDAH llega a tener un concepto errado de sí misma? Se quedaron mudos. ¿Qué pasó? A ver, Débora. Porque la persona como no conoce su diagnóstico, no sabe que tiene TDAH, entonces piensa que ella es un problema, cuando en realidad no es el problema ella, sino que es su misma condición, como usted misma mencionó, es un cerebro atípico, por lo tanto necesita un tratamiento para que entonces una terapia, un tratamiento para que pueda ser ayudada y pueda pues mejorar en esos aspectos de su vida. Así es, mi corazón, Mauricio. Yo creo que una persona con TDAH, al no haberse enterado todavía de que presente ese trastorno, pues todavía no ha hecho un horario, un estilo de vida rutinario que debería seguir y no sabe completamente cuál es su límite
o qué tanto puede llegar a ser, y por eso puede llegar a sentirse mal, etcétera, etcétera. Allí es importante algo que tengamos en consideración. No se trata de qué puede llegar a ser o no, porque a veces pueden llegar a ser muchas cosas y no es porque ellos no sepan lo que pueden llegar a ser, es porque no se pueden planificar. Simple. Pero si planificarse es tan sencillo para una persona neurotípica, ¿ok? No podemos subestimarlos, pero tampoco podemos, digamos, predisponerlos a que tienen que ser perfectos coordinando. Por eso es que esto lo trabajan en terapia, por ello es que el círculo cercano de ellos también influye para que puedan mejorar, ¿ok? Muy bien, vamos a avanzar y luego vemos el ejercicio. Hay una interacción entre lo que es el gen ambiente, ¿sí? Según este estudio del 2017, nos indica que revisó la interacción entre factores genéticos y ambientales, ¿ok? En el desarrollo del TDAH. Sugiere que ciertos factores ambientales como el estrés prenatal, la exposición a toxinas, pueden interactuar con predisposiciones genéticas y aumentar el riesgo del TDAH, ¿ok? Esa investigación subraya lo que es la importancia de los factores genéticos como los ambientales en la etiología, es decir, en la causa. ¿Qué hace este estudio? Nos delimita que los más fuertes e influyentes para desencadenar un TDAH son el factor genético y ambiental, ¿ok? Estos estudios refuerzan la comprensión como un trastorno complejo de etiología, es decir, multifactorial, quiero decir que tiene múltiples causas, ¿ok? Es decir, el TDAH tiene una múltiple afección, una multicausalidad que hay que revisar y atender. Entonces, si es multifactorial, multicausal, ¿ustedes creen que el diagnóstico es rápido? ¿Qué opinan ustedes? David. Puedes abrir tu micro, David. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mi opinión es que mm, quizás no puede ser, lo pueden detectar tempranamente, pero cuando es niño, ¿no? O cuando es adulto también se puede detectar también, doctor. Bueno, esa es mi opinión, también una pregunta, ¿no? Buenísimo. Mientras más chicos, mientras más jóvenes somos, más fácil es la detección, eso sí. Sí, doctor. Mientras más chicos, más fácil es la detección del síntoma. Y eso lo vamos a ir conociendo en el transcurso del curso, chicos. Nuevamente les voy a decir, traten de no faltar. La próxima clase es de sintomatología. Traten de ingresar temprano. ¿Por qué? Porque allí vamos a ver por qué y en qué momento se detecta el TDAH. O sea, no en qué momento específico, como que les voy a decir a tal edad, no. ¿Qué edades son las que se consideran para decir que el niño o la persona puede tener TDAH? ¿Ok? Débora, buenas tardes, David. Sí, buenas tardes. Sí, respondiendo a su pregunta, licenciada, lo que usted mencionó, ¿no? Si es que quizás toma tiempo o no, si es rápido o no, yo considero que no es rápido diagnosticar a una persona con TDAH, porque como usted mencionó, hay factores muy fuertes que influyen, que es el factor genético y ambiental. Entonces, para poder nosotros diagnosticar, o en el caso de ustedes, ¿no? Porque en mi caso yo soy docente, entonces nosotros como docentes no tenemos esa autorización para diagnosticar a un niño si tiene TDAH, pero en el caso, por ejemplo, de una persona que sí lo puede hacer, creo yo que necesita saber hacerle una entrevista al padre, por ejemplo, a la madre, ¿no? Una serie de preguntas sobre el niño y también observar la conducta de este niño, ¿no? ¿No? Si hablamos del factor genético y ambiental también, ¿no?
para saber cómo es que este niño vive, qué es lo que hace este niño. Entonces, de acuerdo a ello, y al observarlo también, entonces en las terapias, entonces poder diagnosticar y sacar una conclusión pues apropiada, ¿no? Y de esa manera pues ya conversar con el papá para que pueda apoyarlo también en casita al niño, ¿no? Considero eso, ¿no? Que no es rápido, que toma su tiempo, en mi Toma su opinión. tiempo. Para que tengan una idea, a veces recoger una historia clínica se toma 2 y 3 sesiones, chicos. Una historia clínica verdadera, completa. Es que tenemos que indagar desde antes de que la persona nació. Imagínense que viene una persona de 35 años por un descarte de TDAH. ¿Cuántas historias, cuánto tenemos que tener de conversación para poder llegar a los 35? ¿Ah? Tampoco es que vamos a pasar 35 años hablando, ¿no? ¿Se imaginan? No, son puntuales las cosas, pero, bueno, por lo menos se están riendo, chicos. Interactúen, pongan sticker, memes. No, memes no. Mentira, los memes no. Relájense, quiero que la clase sea relajada. ¿Ok? Acá nos dice David. Muy bien, David dijo, llegué tarde, pero llegué hablando. Existen señales tempranas, pero lo recomendable es llevar el caso con un especialista. Así es. Sí, va a depender también de la complejidad del TDAH, o sea, va a depender de la severidad, ¿ya? Mientras más severo, más fácil vamos a ver ciertas conductas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, podemos ir tratando la sintomatología a pesar de que no tengamos un diagnóstico, mientras vamos evaluando, ¿sí? Ser para que el padre de familia, no sé, esta es la pregunta de nunca acabar, Ariana, no te vas a creer, pero esta es la pregunta de todos los cursos. ¿Y qué podríamos decir o hacer para que el padre de familia no sienta que estamos atacando a su hijo o pedirle un diagnóstico, ya que como docentes observamos a los niños? Muy bien, mis amores, miren, yo les recomiendo, esa respuesta es para la última clase, pero les voy a dar un avance. Lleven un anecdotario de las conductas que ustedes observan, pero esas conductas escríbanlas con mucho respeto, ¿ok? Me pasó hace unos días a mí que me escribe una docente. Mi hija estudia donde yo trabajo. Yo trabajo con el lenguaje positivo en el colegio desde el año pasado y me llega una nota donde me dice la docente que su hija está interrumpiendo y distrae a los niños. O sea, hable con ella para que pueda reflexionar y ser consciente de que no deja trabajar a los niños. Imagínense ustedes. O sea, definitivamente se imaginarán que yo enseguida pedí una cita, ¿no? Con la profesora. Primero porque no es la manera adecuada. Es una niña que tiene TDAH, tiene déficit de atención, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo malo acá? ¿Qué es lo que necesito yo informar? Si ya sé que la niña tiene TDAH, tengo que implementar herramientas. Pero si yo no lo sé, vamos a suponer que es un caso aparte y que la persona no lo sabe, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer acá? Nosotros vamos a agarrar y vamos a colocar, mira, se distrae con facilidad. Se distrae y se distrae ella con sus compañeros. A ver, suena distinto, ¿no? Suena distinto. Entonces, ¿cómo yo comunico al papá? Va a generar una apertura o un rechazo. Pero, profe, a veces le he hablado muy bonito a los papás y tampoco lo aceptan. También puede pasar. El papá tiene derecho a estar en negación. El papá quizás anda en otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevo mi anecdotario, llamo al papá, oye, mira, vengo tiempo trabajando esto, he intentado hacer tal cosa para mejorar en clase, para captar su atención, pero aún así veo que no. Porque a veces, ¿qué pasa? Que a veces el docente llama al papá y el docente en clase no ha intentado aplicar alguna estrategia que mejore la atención del niño, ¿me entienden? Entonces tenemos que ver, porque muchas veces la desatención puede estar
La desatención en sí puede estar relacionada a un problema emocional, ¿ok? La falta de concentración puede estar mezclada con lo que es un tema ansioso. Entonces, ay, pero los niños no tienen ansiedad. Sí, los niños pueden desarrollar ansiedad, los niños pueden desarrollar una depresión, ¿ok? Los niños pueden estar expuestos a una situación estresante y eso les puede desencadenar sintomatología similar al TDAH, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la comorbilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lleven un anecdotario, mis amores, y cuando se reúnan, ustedes van a utilizar las estrategias que yo les voy a dar en la clase número 5. Así que están obligados a quedarse hasta la última clase, ¿ok? En 15 minutos de evaluación me dijeron que mi... Ay, Maya, perdóname que me ría, perdóname, discúlpame mi vida, mi corazón, pero es que no, qué abuso, qué abuso. ¿Eso fue en dónde? ¿En un centro gratuito? Sí, Valentina, hay que llevar un cuaderno de notas, un anecdotario, cuaderno de notas, así. Ajá. Registro de conducta, como ustedes le quieran llamar, amores, pero que ustedes observen. Mire, usted para que no se le olvide, usted agarra y usted anota la conducta que usted observó tal cual. Pero luego, con la cabeza fría, más tranquila, el fin de semana, usted pasa esa hojita a la hoja con la que usted va a conversar con el papá y usted lo escribe de una manera empática y asertiva. A ver, ya se están llevando las herramientas antes de la clase. Sandra, no podemos, ¿cómo hacemos con estos chicos? Me sacan las respuestas. Ok. Mi corazón, mira, yo te recomiendo que vayas con otro especialista y que también acudas a neurología. El tratamiento y el diagnóstico suelen ser multidisciplinarios, con neurólogo, psicólogo y en algunos casos psiquiatra, ¿ok? Ya, psicopedagoga. Aquí hay un gran problema, ¿no? O sea, el psicopedagogo, no sé si estudió pedagogía y se atribuyen el título de psicopedagogos o si son psicólogos que estudiaron pedagogía, ¿verdad? Pero hay que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? Porque les encanta decir departamento psicopedagógico, pero mi vida, eso es sencillo. Usted agarra el nombre del especialista, el número de que usted le pide el número de colegiatura de psicólogo, porque si no es psicólogo no puede diagnosticar, ¿ok? Entonces, y usted lo verifica en el colegio de psicólogos a través del internet, ¿ok? Sí, mi vida, tienes que hacer una nueva evaluación. Definitivamente, en 15 minutos no se diagnostica un TDAH, es imposible. ¿Ok? Eso sería como ser magos. Y no, eso no nos los dan cuando nos graduamos. Yo quisiera ya, pero no. Muy bien. Al contrario, mientras más experticia tenemos, más delicados somos con las pinzas que utilizamos, ¿no? No significa que tardemos más, pero sí tenemos unas pinzas bien, pero jamás llegas a 15 minutos para un diagnóstico, ¿ok? Y si te dice psicopedagoga, debe ser psicóloga tal vez, pero válida que esté colegiada. Y si no está, mi vida es una demanda así de simple. Muy bien, chicos. A nivel de la epidemiología tenemos prevalencia, es uno de los trastornos neuroconductuales más comunes en la infancia. ¿Ok? Entonces, del neurodesarrollo, comunes, tiene situaciones conductuales, pero no significa que llegue a tener agresión. ¿Ok? A nivel mundial se estima entre el 5 y el 7% de los niños en edad escolar, ¿ok? El menos discutido es el TDAH de tipo inatento y el más discutido es el hiperactivo impulsivo, ¿ok? También tenemos que el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo es más común en los niños y el TDAH de tipo inatento suele ser más común en las niñas, ¿ok? Los síntomas del TDAH cambian de acuerdo a la edad. Un niño con una persona que tiene 5 años y tiene TDAH, su sintomatología, la presentación de los síntomas es distinta, la intensidad, la cantidad, la frecuencia, a la de un niño de 10, de 12, de 17 años, adulto de 20, varía.
el cerebro igual se desarrolla, pero no igual que el cerebro neurotípico, ¿ok? La hiperactividad suele disminuir con el tiempo, mientras que los problemas de inatención y organización pueden persistir, ¿ok? Muy bien, ¿preguntas o comentarios hasta acá, chicos? Miss, Vamos bien, vamos. una preguntita, Dime. disculpen. ¿Cuánto tiempo o más o menos un aproximado una persona que tiene trastorno de déficit de atención puede estar sentada? Más o menos, un aproximado. Varía, pero hay unos que no pueden ni 3 segundos. Pero varía, depende de la severidad, mi vida. Hay algunos que pueden estar sentados media hora, otros 1 hora, otros 10 minutos, ¿ok? Yo, por ejemplo, a ustedes que son docentes, ven, ya voy con recomendaciones, no importa, vamos para allá. A las personas que son docentes, yo les recomiendo tener un espacio y que hagan pausas activas. Pero eso lo vamos a ver en la última clase con más detalle, ¿sí? Pero ya ahí tienes, o sea, puedes manejar tiempos. No va a pasar nada. A veces creemos que si tomo 5 minutos para que el niño corra, brinque, salte y regrese a la clase, me va a afectar más y no necesariamente es así. Ay, pero es que ya lo he probado y no me funciona, entonces pruebo otra estrategia. Para eso son las estrategias, para probarlas. Me funciona, la sigo aplicando. No me funciona, cambio. Me funciona un tiempo y luego no me funciona, cambio. ¿Ok? Tenemos que ser flexibles. Muy bien, chicos, les voy a compartir una parte de un video. Voy a saltarme la parte de los síntomas un poco porque si no, después no quieren entrar a la siguiente clase y no es lo mismo escuchar el TDA, los síntomas en el video, a escucharlos en la clase con el manual oficial de diagnóstico. ¿Ok? Por ello, el TDAH no se trata de personas que se distraen por cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Oye, ¿puedes volver a repetir eso que dijiste? Ay, cerebro, es como la quinta vez que te distraes. Ay, créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero siento que hay algo en mí que funciona de forma diferente y por eso me cuesta enfocarme. Está bien, ¿desde dónde dejaste de entender? Desde que nací. ¿Es en serio? Bueno, vamos entonces al origen de todo esto, aunque en realidad aún no se sabe con exactitud cuáles son las causas del TDAH. Pero tal parece, hay dos aspectos que desempeñan un papel importante en su desarrollo. Uno es el desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, en especial de la dopamina. Y recordemos que la dopamina está implicada en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en la atención y también regula el sistema de recompensa del cerebro. Y el segundo aspecto tiene que ver con ciertos cambios en la estructura cerebral, en especial en la corteza prefrontal, una región muy importante para el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, si juntamos el desequilibrio en los neurotransmisores y los cambios estructurales del cerebro que afectan a sus funciones ejecutivas, junto con ciertos factores genéticos y quizás también ambientales, podríamos tener como resultado el cerebro de alguien con TDAH. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué solo tiene 6 pelos? Ay, no, cerebro. Disculpa, no le hagas caso. Bueno, entonces, estos síntomas se pueden clasificar en síntomas relacionados con la regulación de la atención y síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. Así, hay personas en quienes predominan los síntomas relacionados con la atención. Este sería el TDAH de tipo inatento. Hay quienes tienen una predominancia de los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Este sería el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo. Y están quienes presentan ambos grupos de síntomas de forma similar. Este sería el TDAH de tipo combinado, aunque cabe señalar que muchas veces los adultos con TDAH internalizan la hiperactividad, razón por la cual, aunque son percibidos por los demás como personas tranquilas, por dentro la hiperactividad está expresándose por medio de los pensamientos y de cierta sensación interna de inquietud. Y así, los síntomas se pueden presentar de muchas otras formas. Ahora bien, estos síntomas se explican si recordamos que parte de la causa del TDAH está en el déficit de las Me funciones pregunto si nos habrá llegado algún correo nuevo. Ay, cierto que debo esforzarme en escucharla. Pero es que ya no entiendo de qué habla. Ay, ¿por qué pierdo el hilo de la conversación tan fácil? ¿Esto le pasará a los demás? Ah, caray, siento hambre. Bueno, comeremos cuando ella deje de hablar.
pero ¿cuándo dejará de hacerlo? Mejor sonrío y fijo que sí escucho para no extender más esto. Pero, si sus 6 cabellos están al frente, ¿atrás estará calva? Y por ello es que les cuesta tanto sostener la atención. Disculpa, me volví a distraer. Está bien, volveré a explicar. Ah, ¿por qué le dijiste? Ahora esto se va a alargar más y me aburro. Es que necesitamos entender esto, cerebro. Ñe. Bueno, estaba explicando algunos de los síntomas más usuales, pero vamos a explicarlo con dibujitos para que el cerebro no se aburra tanto. Ñe. De las funciones ejecutivas del cerebro, el control inhibitorio es quizás la función más afectada, y esta es importante porque permite suprimir impulsos y resistir distracciones. Por eso, una persona con TDAH tendrá dificultades para inhibir respuestas impulsivas y será propenso a una mayor distracción por estímulos externos o también internos, como lo son sus pensamientos. Debemos concentrarnos en el estudio. Oye, ¿y si revisas el correo? Quizás llegó algo importante. Bueno. Pero, ¿qué íbamos a hacer después? Jugar videojuegos. Otra función ejecutiva importante que se ve afectada es la memoria de trabajo, que se basa en la capacidad de retener información de forma temporal para luego así realizar alguna tarea. De ahí que las personas con TDAH experimenten olvidos frecuentes, Chale, ¿a qué venía? que tengan dificultades para seguir instrucciones ¡Ay, no logro procesar esta información tan rápido! ¡Me pierdo! o dificultades para integrar todo el contenido de una actividad, como lo es leer un libro o escuchar una clase. También se ve afectada la función ejecutiva de regulación emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones. De ahí que puedan tener problemas con la impulsividad emocional ante situaciones estresantes, que tengan baja tolerancia a la frustración o que experimenten cambios de humor significativos. Otra función afectada es la atención sostenida, de ahí la dificultad para mantener la concentración en tareas que no sean tan interesantes para ellos o que requieran de una atención prolongada. ¡Me aburro! Te aburres cada 10 minutos. También están los problemas para planificar, secuenciar, organizar, priorizar y gestionar el tiempo. Esto no es tan fácil para mí. Y esto también explicaría el por qué es tan frecuente la procrastinación. Esto es muy difícil. Hagámoslo después. Recordemos que si el cerebro se enfrenta a una tarea que no le estimula lo suficiente, retirará su atención, lo cual a menudo lleva a la persona a posponer o abandonar la tarea, porque, por lo general, las personas con TDAH necesitan de estímulos intensos, novedosos o gratificantes para mantener la atención o motivación sobre una tarea o actividad, pero de nuevo, si dichos estímulos pierden su novedad o su intensidad, la atención y la motivación volverán a decaer, razón por la cual también es usual que las personas con TDAH tengan tantas ideas o inicien tantos proyectos, pero no continúen con la mayoría, a veces con ninguno. Ya no me emocionas tanto como antes. Tú ya no me motivas lo suficiente. Hace tiempo que perdí el interés en ti, y a ti ni te recordaba. Y este último punto puede explicar la otra cara del TDAH, el hiperfoco, que se trata de una concentración intensa y prolongada en alguna actividad o tema de interés que resulte altamente estimulante o gratificante para el cerebro hasta tal punto que bloquea lo que sucede en su entorno y quizá también pierda la noción del tiempo. Por ello, cuando la persona está en este estado de hiperfoco, le es difícil pasar este enfoque a otra tarea o responsabilidad. Así entonces, el TDAH no se trata de tener problemas para prestar atención, sino más bien de la dificultad para regular dicha atención. Y con esto podríamos finalizar el tema de los síntomas. Entonces ya nos podemos ir. No. Ñe. ¿Y si mejor nos distraemos viendo memes hasta que ella termine de hablar? Pero quiero seguir escuchando. Ñe. Conocidos los síntomas, ahora podemos tener una visión un poco más amplia del TDAH. Ya vimos sus posibles causas y el cómo sus síntomas van llevando a la persona a utilizar ciertas estrategias que no son funcionales, como lo es posponer o evitar una tarea o abandonar algún proyecto. Esto va creando un historial de bajo rendimiento académico o laboral, de problemas en sus relaciones sociales o de otras adversidades, lo cual va lastimando el autoconcepto y la autoestima, a la vez que va alimentando los sentimientos de culpa, frustración, enojo o tristeza. Al mismo tiempo se van formando ciertas creencias y pensamientos negativos sobre uno mismo, Soy un desastre. lo cual va debilitando cada vez más la motivación y puede acercar a la persona a problemas de ansiedad o depresión, además de también contribuir a que la persona siga utilizando estas estrategias de evitación, postergación o abandono, lo cual termina por contribuir al mantenimiento de este modelo.
Por ello, para modificar esta situación hay que comenzar a adoptar otra serie de estrategias y técnicas que permitan manejar los síntomas, así como también modificar estos pensamientos para que su contenido sea más racional y funcional. A grandes rasgos, ese sería el objetivo de la terapia psicológica. Ahora bien, mientras encuentran ayuda profesional, hay algunas estrategias que les pueden ser útiles. A ver, Lo primero sería comenzar a hacer uso de un reloj, para que así el tiempo ya no sea solo una idea abstracta, sino que se vuelva algo tangible, algo que puedas monitorear. Y complementa esto con notas o recordatorios. Luego está la creación de una lista de tareas, la cual vas a ordenar no por orden de importancia, sino por orden de urgencia, porque recordemos que para tu cerebro no es tan sencillo priorizar tareas y para él todo puede ser igual de importante. Por ello, ordenar estas tareas por orden de urgencia puede ser un poco más efectivo. Complementa esto con un calendario visible o una agenda para que programes estas tareas y así vayas disminuyendo los olvidos. Ahora bien, las tareas grandes divídelas en tareas pequeñas y con esto diseña objetivos a corto plazo con miras a un objetivo a largo plazo. En este punto es útil que comiences a identificar tus patrones emocionales o también tomar distancia de una situación muy estresante o frustrante. Necesito tomar un respiro. Para luego volver con una perspectiva más clara y objetiva. Ahora, a lo largo de todo este proceso, también es importante comenzar a identificar aquellos pensamientos y creencias que puedan estar afectando tu estado de ánimo. soy un desastre y siempre he sido un desastre. Y también aquellos pensamientos que puedan estar reforzando las estrategias que buscamos modificar. Como aún tengo tiempo, pospondré mi tarea para los últimos días. Cuestiona la utilidad de dichos pensamientos y adopta alternativas más funcionales. No somos un desastre, tampoco somos un fracaso. Solo no teníamos las herramientas adecuadas para hacer las cosas. Utilizaré otra serie de estrategias para cultivar mis objetivos. Recuerda que todo lo visto aquí requiere de práctica y paciencia. A medida que vayas aprendiendo a organizarte, comenzarás a disponer de tiempo libre que podrás ocupar con otras actividades gratificantes para ti, lo cual te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y con ello a cultivar la motivación. Pues acepto que eso de las recompensas me parece algo muy útil. Eso es bueno. ¿Y qué otras cosas te parecieron útiles? ¿Habían más cosas? Me lo imaginaba. ¿Puedes volver a repetir todo desde el principio de forma resumida y a la vez detallada pero sin explicaciones? No. Ñe. Cerebro, yo tomé apuntes porque sabía que te ibas a distraer en estos temas. Ay, pero qué humano tan agradable eres. Ten una recompensa. ¿Gracias? Sí, ¿Y ahora qué haces? me emocionó por todas las recompensas que me darás cada que completemos un objetivo. Eso. Probablemente solo te felicite y ya. ¿Es en serio? Sí, porque ahora que lo pienso, nunca he reconocido lo que hemos logrado. Qué reflexión tan emotiva. Pero quiero algo más. Bueno, un capítulo de tu drama coreano favorito por cada objetivo completado. Lo tomo. Ya todos quieren el video, por supuesto que lo van a tener, chicos, no se preocupen, ¿ok? ¿Por qué lo van a tener? Porque esto, denme un segundo, vamos a ubicar acá acá está el ejercicio. Ese video está en la información que se les envía, ¿ok? Así que lo van a tener, no se preocupen por allí. A ver, quiero ver qué han puesto por acá. Sí, David, claro, el TDAH se puede diagnosticar en la edad adulta, solo que el diagnóstico es muchísimo más complejo, ¿ok? Pero sí se llega a diagnosticar, no hay o sea, no es que no se pueda. Angie, con respecto a tu pregunta, estaba pendiente por darte respuesta a mi corazón. Mira, conozco personas que han llevado a sus hijos a terapia en posta, al OMAPED, que no sé si atienden casos de TDAH, sé que de autismo sí, pero de repente por la MUNI te puedes averiguar con lo de las terapias en la OMAPED, ¿ok? Mira, han tenido resultados, ¿no? Pero sí, mayormente son terapias que se complementan con terapias también particulares, porque no se trata de cuál es mejor, sino la constancia de la terapia, o sea, cada cuánto tiempo lleva la terapia el niño, sobre todo eso, ¿ok? Ariana dice, no me gusta tenerlo. Créeme que no es un mal de morir, corazón. No es un mal. Si lo reconocemos, si lo identificamos y
y lo trabajamos, lo regulamos, podemos vivir muy, muy bien y sacar mucho provecho del TDAH. A ver. Taratata. Ariana dice, la verdad sí, pero no se nota mucho. No, bueno, sí, hay casos que sí. Ya ustedes van a ver un video después. Ujú. Débora. Puedes abrir tu micro, Débora. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Ya vimos cuáles son los factores. Vamos a hacer un pequeño repaso. Factor genético, factor neurológico, factor ambiental, ¿verdad? Y psicosocial. Que el psicosocial lo que hace es incrementar los síntomas, no tiene un rol de causa como tal, sino de desencadenante mayormente, ¿sí? Vamos a ver quién me colabora leyendo este caso y luego vamos a ubicar qué cosas faltan para yo poder decir, o sea, qué aspectos o qué factores tengo que indagar, en qué factores debo indagar para yo poder entender por qué este niño tiene TDAH. No, mi corazón, no he desactivado los micrófonos. A ver, Sandrita, ayúdame con los micrófonos, porfa. No sé si te puedo habilitar, creo que no. A ver. No puedo. Allí te permite. Qué raro, deme un segundito. Ya, deme un segundito. Ya ahí Sandra nos va a ayudar. Se viene Sandra al rescate, tranquilos. Calma, chicos, calma. Paciencia. Ahora sí, Débora, ya puedes abrir. Ya estuvo. Sí, ya está, licenciada, gracias. Licenciada, una consulta. Una persona, este, puede nacer, claro, con TDAH, pero supongamos, puede darse el caso de que no nazca con TDAH y en el camino va adquiriendo esta condición. No es posible, mi amor. El TDAH no es algo que que se puede Ah, ya. desencadenar o no, sí, pero tiene que tener base genética o neurológica, ¿ok? O ambiental, incluso ambiental ya es algo que viene con el niño. Gracias. Ajá. Muy bien, chicos. Alguien que se ofrezca a leernos este caso clínico. Pues a mí también se le acaba la producción. A ver, chicos, ¿quién quiere ayudarme a leer el caso clínico? ¿Quién es el voluntario? Angie dice, es para leerlo todo, lo pueden leer en dos partes. Una mitad la lee uno y la otra mitad el otro. A ver, Angie, tú lees hasta salud general y Valentina lee desde comportamiento en clase hasta donde dice dinámica grupal. Buenas noches. Buenas noches. Empiezas en identificar las posibles causas del TDAH.
Desde historia clínica hasta salud general, ¿verdad? No, desde la descripción del caso. Ahí ya. Donde el niño comenta que es inquieto. No, donde dice descripción del caso, ¿Cuál es? nombre. Ah, ya. Ok. El caso, nombre Juan Pérez, edad 8 años, sexo masculino, grado escolar tercero de primaria. Motivo de consulta. Los padres de Juan lo traen a consulta debido a dificultades para seguir el ritmo de la clase y una exclusiva inquietud psicomotriz en casa. Evita ser ¿Me pudo escuchar? No se escuchó allí, mi vida. ¿No se escuchó? Ya. A ver, lo vuelvo a repetir. Ok. Dice, descripción del caso. Descripción del caso. Nombre Juan Pérez, edad 8 años, sexo masculino, grado escolar tercero de primaria. Motivo de consulta. Los padres de Juan lo traen a consulta debido a dificultades para seguir el ritmo de la clase y una excesiva inquietud. Psicometría, no leo, tengo que agrandar la imagen. Ya. Psicomotriz en casa, dice. Evita hacer los deberes y necesita supervisión constante para completarlos. ¿Sigo? Ok. Ya. Ok, dice, historia clínica, dice. Nacimiento, nació a las 40 semanas con un peso de 300 gramos tras un parto vaginal a término no instrumentado, no precisó reanimación ni incubadora, desarrolló lenguaje sin problemas y es muy interactivo con la gente a su alrededor. Aprendió a leer sin dificultades y su lectura sigue avanzando muy bien. Salud general. No tiene antecedentes de enfermedades graves ni hospitalizaciones. No presenta tics ni problemas serios del humor. Evaluación en el colegio, rendimiento académico. Juan ha tenido problemas para seguir el ritmo de la clase 1 de primaria. Sus notas han empeorado y le cuesta mantener el nivel. Ok. Muy bien, Valentina, continuamos. Comportamiento en clase. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Ya. Sí. Comportamiento en clases. Es inquieto, se levanta constantemente, interrumpe a los compañeros y al profesor, contesta sin dejar que se acabe la pregunta, le cuesta seguir instrucciones, que tiene varios pasos. Interacción social. Se lleva bien con otros niños, pero no mantiene amistades a largo plazo. Cambia frecuentemente de intereses y actividades. Evaluación psicológica. Cociente intelectual. Es de 103 CI verbal de 104 y CI no verbal de 102. Comportamiento. Muestra una excesiva inquietud psicomotriz, dificultades para mantener la atención en tareas escolares y en casa. Dinámica grupal. Ok, muy bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes ven algún síntoma allí o algún indicador de algún factor a simple vista para el diagnóstico? Ya, ese es el síntoma, la desatención, pero a nivel de diagnóstico, ¿qué nos haría falta? ¿Qué factores creen ustedes que falta indagar en esa historia clínica?
Tal vez, buenas noches. Bueno, yo voy a responder antes que se me quede mi celular. Se apague. Ok. Tal vez la parte, no sé, psicosocial, es importante observarla allí porque ya tiene o sea, están viendo la historia clínica y ya van viendo desde su nacimiento, pero de repente falta ver qué está sucediendo en su casa, ¿no? En qué condiciones está también, porque de repente él está actuando así en el colegio porque también es lo que se tiene que ver qué está sucediendo en el entorno familiar. No sé. Oh, stop ahí, Valentina. Muy bueno lo que acabas de decir. Tengo que indagar si las condiciones se presentan en la casa, en el colegio y en otros contextos. Si las conductas se dan en un solo contexto, no califica para un diagnóstico. ¿Ok? Exacto. A ver, ¿qué otro factor necesitamos explorar? A ver, ¿qué otros factores tenemos que seguir explorando, chicos? Cuéntenme. Claro, estamos viendo su historia, esta es parte de su historia clínica. ¿Qué más nos falta, Daniela, en esa historia clínica? Según lo que hemos visto hoy, ¿qué falta de la historia clínica que nos indicaban en los factores que hemos aprendido? ¿Qué aspectos tenemos que explorar? La parte neurológica, entonces eso lo hace el neurólogo. Remitimos a neurología, muy bien. ¿Qué más tengo que explorar como psicólogo? El factor ambiental, los aspectos prenatales, muy bien. A ver, Débora, puedes abrir tu micro, Débora. Ah, sí, licenciada, disculpe. Bueno, sí, se mencionó justamente el factor ambiental y el factor genético, ¿no? Por ejemplo, se podría quizás preguntar a la madre, ¿no? Si quizás ella o algún familiar o su esposo, de parte del esposo, quizás también tenga este trastorno, ¿no? Para poder entonces tener, por así decirlo, un acercamiento un poco más, ¿no? Al diagnóstico de este niño, ¿no? Conocer un poco más a la familia, creo yo, de parte de los padres del niño Juan Pérez, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien, chicos. Sí, Excelente. definición. Abigail, adelante. Sí, Abigail, tienes tu micro abierto. ¿Querías comentar algo? Te escuchamos. Mil disculpas, mi hijo sí el que ha presionado. No te preocupes, estás disculpada, mi corazón. Tranquila. Buenas noches, Licen. Sí, Silvia, adelante. Quisiera saber si el TDAH es hereditario o hay que verificar en el entorno de la familia, o un niño viene con TDAH o puede ser que haya heredado o no. A ver, esa duda tengo. Sí, mi corazón, como hemos mencionado al principio de la clase, el TDAH tiene digamos, un índice de heredabilidad, es decir, sí se hereda, entre el 70 y el 80% de probabilidad de heredarse. Si el papá o la mamá tienen TDAH, tiene un alto índice de herencia, ¿ok? Si el hermano también su índice de herencia es alto, ¿ok? Pues sí es heredado, no siempre es heredado, pero suele ser el factor más común. De hecho, muchas veces para descubrir la causa del TDAH, hay quienes son diagnosticados y ya se quedan con el diagnóstico sin ver de dónde proviene. Hay quienes exploran más allá e incluso pasan por genetistas, ¿ok?
Muchas gracias, licenciada. Perfecto. Juliana, efectivamente tenemos que explorar cómo fue el embarazo de la madre. Si la madre estuvo expuesta a demasiado estrés, a una alimentación inadecuada, a un lugar donde podía estar cerca de toxinas que puedan desencadenar el TDAH, definitivamente tenemos que explorar todo eso, así es. Muy bien. El estrés por sí solo no es desencadenante del TDAH, ¿ok? Desencadena otros problemas, pero no el TDAH. Pero la combinación de varios factores, sí, ¿ok? Especialmente el de las toxinas, ¿ok? De las sustancias, de los psicoactivos, del alcohol, todo eso sí es un desencadenante bastante, bastante alto, ¿ok, chicos? Muy bien. Bueno, quiero felicitarlos porque a pesar de que empezamos como un poquito allí, uy, con vergüenza, calladitos, bueno, terminaron interviniendo y eso es lo que me gusta. Pero sobre todo me gusta saber qué aprendieron de la clase. A ver, un participante que no haya hablado hasta ahora, que me diga qué aprendió de esta clase. Escucha, se escucharon los grillitos. A ver, Mauro, vamos. Mauricio, perdón, ya yo le cambié el nombre a Mauricio. Claro, profesora. A la primera mitad de la clase estuvimos hablando de algunos factores para que se pueda obtener, no obtener, Ok. sino diagnosticar, diferenciar el TDAH, tanto genético, neurológicos, los sociales y ambientales. Luego de eso estuvimos, en medio de los neurológicos, estuvimos hablando algo acerca de las funciones ejecutivas y cómo nos cuesta, o cómo les Sí. cuesta a la gente que presenta TDAH poder hacer una rutina. Es que no quiero usar la palabra normal, siento que la palabra normal es muy complicada, parece Bueno, una rutina típica. una rutina típica. Ujú. Y cómo eso también afecta a las personas, a, tanto sea en tema educativo, tema laboral o tema familiar. Entonces luego nos pusimos a ver el video en el que explicaban más y nos saltamos la parte de los síntomas, si no me equivoco, o una buena parte del video también nos saltamos. Y explicaba básicamente lo mismo que estuvimos hablando en la clase, pero de manera más amplia. Ok. Entonces, en un resumen básico, ¿qué es el TDAH? Algunos, ah, ay, se me fue, factores, ahí está la palabra, algunos factores para diferenciarlos, algunas funciones del cuerpo humano y creo que no llegamos a ver el tema de cómo tratarlo, simplemente vimos el caso del niño también que presentaba problemas a la hora de aprender. Ok, muy bien. ¿Alguien que nos pueda decir cómo relaciona esta clase con la anterior? ¿Alguno de nuestros compañeros que han estado en las dos clases? Miss, ¿puedo participar? Por supuesto, Débora. Bueno, en la primera clase también se mencionó que si bien es cierto el TDAH no tiene cura, ¿no? Pero sí puede disminuir con un tratamiento precisamente, ¿no? Y también mencionaba usted que el TDAH corresponde pues a los trastornos de neurodesarrollo, ¿no? Y hablaba acerca de, de las funciones ejecutivas, ¿no? La dificultad para poder completar tareas, para priorizar, a veces se olvida, ¿no? Y justamente me hace recordar, eso usted mencionó la clase pasada, pero también se ha vuelto a reforzar hoy con el video que hemos visto, ¿no? Que si bien es cierto, la persona se puede sentir un poco frustrada, que quizás no puede cumplir cierta tarea y eso la deprime, la llena de ansiedad, pero no quiere decir que esa persona sea así,
sino que con con una buena terapia, con un buen diagnóstico, esa persona puede ser ayudada y puede llegar a cumplir hasta metas que quizás no pensaba, pero lo puede lograr, ¿no? Porque es creativa, sino que necesita precisamente los pasos, las recomendaciones, la terapia para que pueda ser guiada y pueda cumplir ese objetivo que tiene en su vida, ¿no? Gracias. Así es, mi corazón. Muy bien. Excelente, chicos. Bueno, recordarles y reforzar que los factores son son las causas del TDAH, ojo, ¿ok? Entonces, no son tipos de TDAH. La próxima clase vamos a ver, sin duda alguna, lo que es la parte de la sintomatología, así que, por supuesto, no se la pueden perder. Por favor, traten de estar a tiempo para que puedan prestar atención a toda la clase. Me gusta, como pueden ver, relacionar una clase con la otra, chicos. Es muy importante porque reforzamos el conocimiento, porque adicional a ello quedamos mucho más claros, ¿sí? Pero no me quiero ir sin antes responderle a David, que nos pregunta si la dislexia y la discalculia van acompañados del TDAH. Pueden ser trastornos que se den a la par con el TDAH, mas no depende de que si tienes TDAH vayas a tener dislexia o discalculia. Hay quien tiene solo dislexia, hay quien tiene solo discalculia, hay quien tiene ambos, hay quien tiene ambos y tiene TDAH, hay quien solo tiene TDAH, pero esa clase es la del día lunes, ¿ok? El viernes vamos a ver los síntomas, el día lunes vamos a hablar sobre la comorbilidad, que son aquellos trastornos que suelen coexistir o existir al mismo tiempo a la par del TDAH, ¿ok? Totalmente, Valentina. Bueno, chicos, nada, encantada de que estén acá presentes. Espero que les haya gustado la clase de hoy. La próxima se viene densa con la sintomatología, pero con muchas ganas de ustedes aprender y de mi parte brindarles toda la información para que se sientan por lo menos con la propiedad de comprender mejor a las personas con TDAH, ¿ok?